Momento de presentar al invitado de hoy, un invitado de lujo. Tenemos al señor Pablo Andreani, consultor en agronegocios. Muy bien, Luciana, gracias. Pablo, la verdad, muchísimas gracias por estar presente y enriquecernos. Muy buenos días y gracias a ustedes por invitarme. Pablo, sabemos que sos un consultor de agronegocios y que tenés mucha prédica, digamos. Y nos llamó la atención, hurgando con Gustavo, sobre algunos puntos que tratabas y que hablabas y que escribías en muchas de tus columnas. Y me lo anoté porque me llamó la atención, hace pocos días escribiste la esperanza alcista del productor versus la realidad. Y eso nos planteó a nosotros de decirte, esto es ahora, es histórico. ¿Por qué reacciona así el productor? ¿Siempre reaccionó así? ¿Cuál es este? Yo te diría que es cultural e histórico. El productor, y acá lo hago extensivo al productor brasilero, paraguayo, uruguayo, americano, canadiense, siempre es alcista. Siempre tiene la esperanza alcista de vender un precio mayor. Y en esa esperanza alcista es donde el productor, a veces, el mercado no reacciona en forma alcista. Entonces queda, como se dice, colgado de la palmera. Y lo que tiene que aprender el productor, modestamente, es saber el negocio. Tiene que ver el negocio. El productor, por ver el precio, se le escapa el negocio. ¿Qué quiere decir el negocio? Si yo hoy tengo un rinde récord de maíz de 130 quintales, 30% más que el año pasado, y el precio es 140, yo tengo que ver el negocio de 130 por 140, que me da cerca de $2.200 por hectárea de ingreso bruto. Por querer correr el precio, en cuanto se le cae el precio, se le cae el negocio. Esto genera que, inclusive en tu nota, haces referencia, y por eso es el título, tiene que ver, al hecho de que el productor vende cuando tiene necesidad. O sea, no especula el productor. El productor puede ver el precio alto, qué bárbaro, pero si no tengo necesidad de meterme la plata en el bolsillo, sigo como está. Ahora, cuando el día que dice, che, me falta plata, ahí vendo. No sé cuánto vale, si vale más o menos. Bueno, así. ahí está el error del productor cuando uno le dice, ¿por qué no vendés futuro? Exacto. A cosecha, a un 30% te asegurás de cubrir el margen de comercialización, costo de producción, la devolución de los planes canje, y te dicen, yo no quiero especular. Y ahí está el error conceptual, porque el hecho de no vender es especular a la suba. Si yo no vendo algo, es porque pienso que va a subir. Entonces el productor te dice, no vendo futuro porque es especular, y se está equivocando. Porque el productor, en la jerga, está siempre comprado. ¿Esto qué quiere decir? Cuando uno recibe trigo, es equivalente a que el productor está comprado trigo. Esto lo puede ver un exportador. Un exportador, ¿cuándo compra trigo? Cuando es alcista. Y ve que va a subir. ¿Cuándo vende trigo? Cuando es bajista. El exportador vive de eso, de tomar posiciones alcistas o bajistas. Ahora, el productor está siempre comprado al comienzo de cosecha, porque siempre tiene 1.000, 2.000, 3.000 toneladas de trigo que equivale a estar comprado. Entonces está especulando a que suba. Ahora, los productores generalmente están asesorados y hacen estudios financieros y demás, pero a veces no son consecuentes con esa exposición. ¿Es así? Sí, yo lo analicé. Es para analizarlo sociológicamente. Bueno, ahí está el tema, ¿no? Porque yo creo que a veces el productor tiene miedo de ganar más plata. Tiene miedo de ganar plata. Porque, ¿cómo entendés 10 millones de toneladas de soja sin vender en el mes de octubre del año pasado? Cuando era evidente, todos los indicadores hablaban de que el mercado iba a bajar. Todos. Y se quedó con 10 millones de toneladas. O sea, no vende porque tiene miedo de ganar plata, o no vende porque la otra frase, no sé qué hacer con la plata. Claro. Eso es lapidario. Porque hoy, y ustedes están en el negocio, mercado por expertos, la parte financiera, bonos, dólar, tasa, hoy, a pesar de la incertidumbre alta que hay cambiaria y financiera, hoy, por lo menos hasta octubre, las variables están como para tomar juego. Te daría la impresión de que va a haber calma. Por lo pronto, Por lo menos no gran volatilidad. Sí, calman el dólar y, bueno, obviamente que las tasas altas, confirmadas inclusive por el propio Banco Central, claro, haría la tendencia que vos comentabas. Entonces, ejemplo, el productor puede vender hoy y comprar dólares.
cubre el precio del commodity y compra un dólar a un precio que si el gobierno lo va a mantener, después de octubre, muchachos, los que tenemos más de 50, olfateamos que el dólar, después de octubre, cualquiera sea el resultado, va a subir. Por incertidumbre, por volatilidad, porque ganó por el 10%, por el 5%, porque perdió por el 5%. Claro. De alguna forma va a subir. Ahora, Pablo, sin herir susceptibilidades, ¿no? Hay una creencia de que el productor se queja. Cuando valía 20 se quejaba, pero no le alcanzaba. De golpe se encontró con un dólar en 40 y no alcanza, ahora está a 45 y parece que no alcanza. O sea, parece que siempre el productor tiene como vocación el quejarse del precio y decir que el tipo de cambio está atrasado, que un montón de cosas. Independientemente de las retenciones, que después vamos a hablar de las retenciones. Pero ¿es ese sentimiento es así o es una...? Es así, el productor es quejoso, en algunas oportunidades con razón, en otras oportunidades por costumbre, y eso le juega en contra al productor. Porque te voy a poner un ejemplo. El productor perdió el 50% de la cosecha de soja. Vos le vas a vender un servicio X. No, mira, acabo de perder el 50%, la verdad que estoy muy justo. El productor el año que viene duplica, triplica la producción y empieza a ganar una fortuna. No te necesito. ¿Entendés? Claro. Es la mentalidad. O no voy a comprar maquinaria, cuando es el momento de comprar. Una anécdota un cuento de los productores. Va un productor caminando por el campo, después de la cosecha de trigo, encuentra una lámpara, la frota, sale el genio, ¿viste? El productor, pídeme 3 deseos. Bueno, dentro de esos 3 deseos había uno que decía, quiero que la soja valga $500. Bien. Pasa el tiempo, la soja llega a $500. El productor va de vuelta a la lámpara, la saca, la frota, ¿viste? Se encuentra con el genio, me dice, sí, a ver, ¿qué necesita? No, yo quiero que la soja llegue a $500. Pero yo ya te di la soja a $500 hace 2 meses. Sí, pero no la vendí porque pensaba que iba a seguir subiendo. ¿Entendés? O sea, Esa es la mentalidad. exacto. Está bien, está perfecto. Ahora, Pablo, te hago otra. Hay como una... uno ve, digamos, que se toman medidas de todo tipo, mal, bien, erróneas, algunas más o menos bien, pero como que el mundo nos mira con recelo. Entonces uno se pregunta, ¿ese recelo está basado un poco en la historia de Argentina, de los default y todo eso? ¿O es una actitud también reciente, es este presente que estamos viviendo de incertidumbre en un año electoral? Yo te diría que es parte de la historia argentina. En el año de la primera o segunda presidencia de Perón, posguerra, ¿sí? Argentina le vendía trigo a los países europeos a un sobrecosto, tomando ventaja de la hambruna que había. Y eso el mundo no se lo olvida. O sea, en algún punto vos tenés que ser solidario. Es memorioso. Esto empieza desde esa época. En los últimos años, default de por medio, cambio de regla de juego, que afectan las inversiones de las empresas nacionales o extranjeras. Afectan las ganancias. El no ajustar balance por inflación ya te está dando una pérdida neta del 15 o 20%. Entonces yo creo que los últimos años de los gobiernos de Cristina y de Néstor han sido, la verdad, nefastos porque Argentina ha roto todas las reglas comerciales, diplomáticas, políticas que puede haber roto. Entonces la gente no le cree. Entonces para volver a creer a Argentina hay que hacer los deberes y los deberes cuestan y va a costar mucho salir de esta. Por eso es importante que se mantenga, gane quien gane, una línea de un país donde ajuste el déficit, baje la presión impositiva y ajuste retenciones hacia abajo. Este país sale con el agro, el único sector que cada 6 meses renueva producción y genera 35 o 40 mil millones de dólares de exportaciones, es el agro. La minería no la conozco, también, el pescado también, 2.500 millones de dólares, el gas también, pero lo que conozco yo, que es el sector agropecuario, El número grueso pasa por ahí. 60% del ingreso de divisas es el sector. Bueno, seguimos un poco desgranando todo esto y en un momento determinado, entre tus notas, hablaste de que esto más que una política económica es una política cambiaria.
¿Qué te llevó a decir esto y cuáles son los parámetros que de alguna forma afectan a la industria? Yo te diría que querer estabilizar el dólar aplicando una política de altas tasas de interés, porque el gobierno tiene que renovar las LELIQ cada 15 días y las tiene que mantener para que no se vayan al dólar, en forma indirecta está afectando a todo el entramado productivo exportador de Argentina. O sea, el productor no puede tomar crédito, no puede acceder a un descubierto a tasas razonables, y yo te diría que este es uno de los pocos países del mundo que el productor crece o produce sin crédito público o sin crédito bancario razonable. Porque ¿quiénes financian a los productores? Las empresas agroquímicas, las empresas semilleras, las empresas exportadoras, cuando le hacen un plan canje a cosecha, cuando le compran forward a futuro. Entonces es una política de coyuntura para llegar a octubre, para que el dólar no se ponga nervioso, porque nosotros sabemos que en la historia argentina el dólar es el parámetro para llegar a una elección donde si tenés volatilidad y el dólar está por las nubes, eso te arrastra aumento de inflación, aumento de costos, aumento de alimentos, ¿sí? Aparentemente el gobierno decidió aplicar los últimos aumentos en abril y de acá hasta octubre no va a aumentar nada, con lo cual posiblemente la inflación ceda un poco y el dólar se tranquiliza. Sí, ahí tenés una proyección que se estima arriba de casi el 35% de inflación de acá hasta fin de año en la proyección que existe en este momento. Siendo optimista, ¿no? Siendo optimista, obviamente. Siempre hay que ser optimista. Sí, sí, sí. Pero desde el punto de vista de, como vos lo comentabas, es importante que las economías regionales tengan su propio apoyo y que realmente toda la parte económica pueda estar funcionando en los agronegocios, apoyado principalmente para la industria regional. Exacto, sí, sí. Eso es principal. La historia de las retenciones al sector agropecuario, digamos, fue siempre, a los distintos sectores fue siempre un tema de discusión. Y a tal punto que ahora cuando se reinstalaron, allá fue por septiembre, octubre, tuviste una frase que realmente me causó mucha gracia, pero es neurálgica, Sí. es bien marcada y marca exactamente el momento. Dijiste que con las retenciones el gobierno pateó un hormiguero descalzo. Exacto. Sí, porque se está tirando tierra a los ojos. O sea, primero el gobierno frenó la baja de retenciones al complejo oleaginoso. Segundo, reinstaló las retenciones a la soja, al aceite de soja y la harina, todo por igual. Tercero, implementó el plan 4 pesos. 4 pesos por dólar. ¿Sí? Ya. Porque Macri, ese fin de semana en Olivos, no quería escuchar nada de retenciones. Ya estaban implantadas las retenciones. Tráigame cualquier fórmula nueva que no diga la palabra retenciones. Entonces, ¿qué se les ocurrió? Un número fijo. ¿Qué se les ocurrió? 4 pesos por dólar, que con un dólar a 40 es un 10% de retenciones. Claro. O sea, esto es tan claro, ¿viste? Como el agua. Entonces, la soja de tener 18% pasa a tener 28%. El maíz de tener 0 pasa a tener el 10%. Y así sucesivamente con todos los productos. Le va a jugar en contra porque ahora hay que evaluar campaña 19-20 con qué expectativas se siembra y con qué tecnología. Por eso creo que es importante lo que vos decías justamente, las economías regionales, ¿no? Que son las que están más perjudicadas. Vamos a jugar un juego de ficticio. A ver, tal vez un día se puede dar, ¿por qué no? El presidente te llama, te dice, Pablo, quiero hablar contigo. Decime qué puedo hacer con esto. ¿Qué soluciones me das para encontrarle un camino a esta parte o a este sector? ¿Qué le dirías? Yo no tocaría las retenciones al complejo Pampa Húmeda y al complejo cerealero oleaginoso, porque sé que el gobierno tiene necesidad de pagarle al fondo. Pero sí le diría que los 4 pesos por dólar a las economías regionales están teniendo un impacto más negativo que sobre los commodities. ¿Por qué? Porque casi todas las economías regionales, poroto, maní, girasol confitero, maíz pisingallo o pochoclo,
tienen un proceso de preselección, embolsado, container, que le sube el costo un 20 o un 30% por arriba del costo del producto. Entonces, los 4 pesos por dólar exportado le está afectando a todo el costo de producción, comercialización y exportación. Entonces, yo le diría que baje de 4 pesos a 3 pesos a todas las regionales, y ahí va a ver cómo se reactiva el interior y cómo, en términos, hablando y pensando mal, los votos del campo pueden llegar a volver. Esos 4 pesos, ¿cuánto le esa merma de 4 a 3, ¿cuánto le representa? En todas las economías regionales, con toda la furia, 300 millones de dólares que deja de recaudar sobre un total de... Hablando de que tiene necesidad de recaudar, ¿cómo suple eso? Claro, sobre un total de ponerle 10.000 a 11.000 millones de dólares. ¿Cómo lo suple? No, tiene que apostar a que el año que viene eso se reactiva. Es más, hasta te diría que voy a promover las economías regionales, garantíceme mantener el empleo y aumentar la superficie de producción para el año que viene y aumentar exportaciones. Lo cobra con creces 3 o 4 veces más. Seguramente que el consumo va a ser mayor a esos 300 millones de dólares. Lo que hablabas el otro, antes de empezar el programa, nadie se lo dice, o sea, nadie lo habla. ¿Cómo puede ser? Yo creo que tienen pánico escénico o tienen el síndrome de Estocolmo, o sea, que da la sensación de que el gobierno, el ministro Duhovne y su relación con Lagarde tiene pánico escénico, o sea, está bloqueado. Porque él podría tranquilamente decirle a Lagarde, escúchame, hagamos este plan, pero separame las regionales. Argentina es el primer exportador mundial de popcorn o pochoclo. Sí. Desplazó a Estados Unidos y a Brasil. Y ahora con $60 de impuesto extra, volvemos a foja cero y posiblemente Argentina baje la producción de pisingallo, popcorn, baje la exportación. O sea, le estamos regalando el mercado a competidores que son pesos pesados. Suena inentendible, ¿no? Suena como a decir, ¿cómo puede ser? Suena como ¿Por que qué? demasiado desinteresado y demasiado falta no se de entienda. percepción a la realidad que tiene la Argentina como país que no es pampa húmeda. O sea, todos los regionales tienen un potencial en Argentina muy grande. El caso de los vinos. Tenemos que importar el vino de Chile para fraccionarlo acá. Son cosas de locos lo que estamos viviendo. Sí, sí, no es lo correcto. No es Muy lógico. bien. Y la última. Sí, Un mercado se pierde en 24 horas. sí. Pero para conquistarlo, tarda 5 o 6 años o más. Eso es lo que el gobierno no tiene en cuenta. Y se ha dado muchas veces. Totalmente. Pablo, la verdad, un lujo haberte tenido acá. Seguramente te vamos a molestar en más de una oportunidad y gracias por haber estado. Un placer y un gusto. Los felicito por el programa. Muchas Gracias, gracias. Pablo.